bienvenido a la librería. Muchas gracias. Que esté claro que no queremos ningún muerto en la librería. Aquí hemos asegurado todo, hemos tomado todas las medidas. Muy bien. Pues ahora te voy a presentar con Mateo. Buenísimo. Es el que va a hablar aquí sobre el libro. Vamos a hacer Mateo. Exacto. Bueno, estamos con Rodrigo Díaz, que va a hablarnos un poco de su novela, su última novela. Que el título está, dicho sea de paso, el título está en alemán. Sí, el subtítulo. El título sería AF. El título sería AF. Exactamente. Pero acá en el registro está como no ha pasado nada en la traducción. Claro. Porque hay una decisión por mantener el título en alemán, o es una decisión editorial o es una decisión propia. Es una decisión editorial. Ajá. En realidad pasó algo curioso con el título. La novela originalmente se llamaba AF. Ajá. Y es una novela policial, criminal. En realidad yo lo entendería como una sátira policial. Se mueren muchos argentinos en Colonia y llevaba ese título, AF. El tema fue que Alberto Fernández se presenta como candidato a presidente en Argentina y gana. Ah. Entonces, en Argentina nos manejamos mucho con iniciales. Sobre todo CFK, Cristina Fernández de Kirchner, MM es Mauricio Macri, y AF tenía como una relación bastante cercana a Alberto Fernández. Y como yo estaba buscando editor, en Argentina sobre todo, me pareció prudente cambiarle el nombre. Te puedo hacer un pequeño spoiler. La última línea del libro es esa, no ha pasado nada. Que quiere ser una línea bastante trágica. Y me pareció que era un buen título alternativo, siendo que AF, que era el título que a mí me gustaba, pensé que iba a ser medio complicado ponerlo. Le puse como título entonces la última línea del libro, y lo ofrecí así. Después le conté esto al editor y el editor me dijo, no, está buenísimo AF, vamos a dejarle AF y le pongamos no ha pasado nada como subtítulo. Y fue idea suya también ponerlo en alemán, ya que la novela transcurre en Alemania y el personaje que lo dice es un personaje alemán, el que dice esa última línea. Este es el epílogo con el cual termina el libro. Esta historia es absurda y quiere serlo. Es ficción. Pero si bien AF no es real, los hechos inverosímiles que en el penúltimo capítulo se le adjudican, sí lo son. La información sobre la repartición mundial de la riqueza es cierta. Los datos sobre la especulación financiera que llevó a la crisis del 2008 son ciertos. En el caso de Alemania, la historia de los submarinos es increíblemente cierta. Y en el caso de Argentina, es cierta la acumulación de medios informativos en muy pocas manos. Es cierto que se permitió fumigar pueblos y colegios, como también es cierto que nuestro expresidente le condonó a su propia familia parte de una millonaria deuda que tenía con el Estado. Este expresidente fue uno de los principales implicados en el escándalo de los Panama Papers, pero terminó su mandato normalmente. Es cierto, en definitiva, que 40 personas poseen tanto capital como la mitad de los habitantes de este mundo. Y también es cierto que justificamos esta realidad a partir de los derechos a la libertad y a la igualdad. Esta novela quiere llamar la atención sobre semejante absurdo. Entonces mi pregunta es, dentro de la tradición de policiales, ¿por qué autores son los que te han inspirado? ¿Qué autores leías desde joven o qué autores actualmente son los que sigues en ese género, ¿no? En ese género, sinceramente, nunca he leído específicamente policial, salvo los más clásicos, desde Poe y las cosas que ha hecho Borges. Hay un autor que me gusta muchísimo, un libro que me gusta muchísimo. No me acuerdo el nombre del autor. El libro se llama Kickboxing en Nirvana.
Y tiene una serie de 3 libros que son excelentes. Excelentes sobre todo por la dinámica que le presta la narración. Y lo que yo estaba buscando, sin ser un gran consumidor del policial, era justamente atribuirle esa dinámica al libro. Y es por eso que me volqué por el género. Yo de entrada no esperaba escribir un policial. Este libro se me fue volviendo un policial. ¿Cómo empezó? Como algo muy grotesco. La idea era grotesco ya en el sentido de género literario. Quería hacer algo muy grotesco, algo muy caricaturesco. Yo digo que no entiendo el libro como un policial, sino como una sátira policial porque es caricaturesco. Los personajes están exagerados, los argentinos son demasiado argentinos, se ríe también de los alemanes, se ríe de los latinos en colonias. El libro quiere tener bastante humor y quiere reírse de mí mucho y de mi entorno. Lo considero sátira también porque hay cierta visión sociopolítica que es lo que desencadena el final, que también está muy ridiculizada, está llevada a un extremo caricaturesco, pero que quiere ser una crítica social verdadera, o sea, es lo que me llevó a escribir el libro también. Pero ¿y cómo empezó? Empezó como eso, como un proyecto grotesco en el cual esa crítica social no iba a estar al final, no se iba a develar casi al final de una investigación, sino que desde el comienzo iba a estar presentado como una caricatura muy bizarra y muy patente con mucha relación con la realidad actual. La ciudad de Colonia es mi hogar por elección y me siento muy muy cómodo en Colonia. Nunca he vivido en Alemania en otra ciudad, como te decía, o sea, no cuento mucho este tiempo en el Rheingau, que es muy bonito también. No sé cómo me sentiría viviendo en otra ciudad alemana. En Colonia me siento muy cómodo y es mi hogar y tengo mi pareja, tengo mi familia. Yo considero que Colonia es un personaje más. Aquí en la novela. Hay mucha descripción. Pasó algo que yo considero muy bonito también. Como es un policial, los puntos geográficos son muy importantes. Y cuando empecé a investigar, me subí a la bicicleta y empecé a ir a los puntos geográficos que yo sabía que iban a tener cierta relevancia. Que algunos los conocía un poco, pero no sabía exactamente con qué me iba a encontrar. Y en el primer lugar al que fui, me encontré con un lugar increíble que yo no conocía y que me resultó evidente, esto lo tengo que utilizar. ¿Qué era? La Bahnhof Eiffelturm. Es donde están los containers, los contenedores. Exacto, creo que son 27 vías, una al lado de la otra, y ahí no es desde la autopista, desde la A3, se puede ver dónde pasan los trenes, pero bueno, les echado un poco de la trama, pero es medio al comienzo, donde aparece uno de los cuerpos. Eso hasta ahí. Hasta ahí llegaste. Donde aparece uno de los cuerpos, es más en el centro, es más por Sulz, y ahí hay 27 vías, una al lado de la otra, y cuando uno se para ahí es increíble, son trenes. No se mueven muchos trenes porque hablé con un muchacho que trabaja ahí y me explicaba que lo usan para armar los trenes. Entonces cambian vagones que se tienen que quedar, ponen otros, etc. No hay mucho movimiento, pero sí es muy grande. Está uno ahí nomás del Gürtel, uno está arriba del Gürtel prácticamente, en el medio de la ciudad, pero no se ve nada de ciudad, solamente se ven vías de tren. Me pareció un lugar excelente para que apareciera un muerto y lo usé. Dentro cuando tomaste para hacer una sátira hay que tener un modelo del cual partir para satirizar. ¿Tu modelo fue más de literatura policial argentina, de lo que habías leído, o más bien algo de la cultura popular alemana, como por ejemplo la Tatort? El Tatort me estaba diciendo. No, el Tatort, sinceramente, perdón, me confundí, pero el Tatort no me gusta. Asocié a Titanic, pero no sé por qué. ¿A Titanic la película? No, Titanic la revista. La revista, cierto, la revista sátira. Sí. Pero me estaba diciendo del Tatort. Sí. Sinceramente el Tatort no me gusta. Algunas veces lo he mirado un poco, pero de la misma manera en que tomo Jägermeister, que me parece una tradición horrible y bonita de este pueblo. Con lo cual no quería ser mi modelo para nada.
Mi modelo, o sea, lo que yo me imaginaba, creo que uno de los mejores libros que he leído es La hoguera de las vanidades. Yo me imaginaba intentar hacer algo así en tono jocoso. Capítulo 1. The Pigs. 8 de febrero del 2018. Roberto abrió la puerta y salió a la calle. Hacía frío, mucho frío. Tal vez por eso casi no había gente en la universidad. Y sin embargo se escuchaba música. En la plaza de enfrente, a pesar del frío y a pesar de estar en Alemania, había un jeque árabe. El tipo se había sentado sobre el piso de cemento, todo vestido de blanco, salvo por los anteojos de sol y el cordón negro que le sujetaba la cabeza. Y junto al árabe se habían sentado 3 vacas, blancas y negras, y con enormes ubres de color rosado. Entre los 4 formaban una especie de círculo. Roberto metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un paquete de cigarrillos. Hacía tanto frío que la tela le raspó la mano, dejándosela dolorida. La sacudió unos segundos en el aire. Había una 4ª vaca, la única que no estaba sentada. Y había música también. Desde un pequeño parlante inalámbrico se escuchaba una canción de Hildegard Knef. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder bewegnen. Y la vaca no estaba sentada, sino que cantaba junto con Hildegard, haciendo balancear sus enormes tetas rosadas. Die Welt sollte sich umgestalten, in ihr Sorgen vor sich behalten. Bravo. Un minuto.